Yo a todo esto la verdad que solamente le veo una solución. Buenas, y tenemos más última hora de esta maravillosa industria del videojuego. Tenemos que ir con Xbox porque hay más cosas de las que comentamos ayer, aunque básicamente una de ellas es una confirmación de una teoría que yo puse encima de la mesa. Y luego de ahí tenemos que pasar a PlayStation porque hay unos rumores que no son completamente ciertos y luego otros que parece que apuntan a que durante el próximo mes de julio vamos a tener problemas. Pero bueno, intentaré explicarlo todo de la mejor manera posible y también hablar de ciertos videojuegos en particular. Pero os invito a que antes de todo esto empecéis a pasaros por el enlace de la descripción en EVA porque tenéis 5 días de ofertas muy concretas. Por ejemplo, un cashback. Lo tenéis en la página principal. Una vez pinchéis en el enlace, arriba veréis una oferta que pone eso, cashback, dinero que te va de vuelta. De cualquiera de las compras que hagas en esa selección de títulos y de tarjetas, pues obtendrás un dinero que se te va a quedar en tu cuenta pues para próximas compras o para llevártelo a tu cartera, como quieras. Eso sí, no os olvidéis de que tenéis que reclamarlo una vez hayáis canjeado el código que hayáis comprado. Hay una selección de títulos interesantes, hay también tarjetas prepago como esta de Xbox de 50 euros que te vale 43 y además te dan pues algo más de 5 euros de vuelta, pero eso repito, es en un dinero para futuras compras, así que nada, pasaros por ahí. Dejamos eso y vamos con Xbox, porque en los últimos días ha aparecido una pseudo información de un señor llamado Sneaker. Este señor comentaba que Xbox estaría dando marcha atrás en su estrategia de exclusivos, que los videojuegos como Gears no acabarían cerrados solamente a las consolas Xbox, sino que finalmente van a hacerlas llegar a PlayStation. Y bien, pues ha tenido que salir el señor Matthew Ball, de Xbox particularmente, a decir que eso es mentira. Y la verdad que pocas veces he visto a alguien de una de estas compañías salir de una manera tan tajante a desmentir un rumor. Pero vamos, esto no debería de pillarnos de sorpresa, básicamente porque el tal Sneaker es más falso que el alma de Judas. Básicamente es un señor que vive de supuestamente haber acertado que Xbox iba a dejar los videojuegos exclusivos, pero en realidad es un señor que lo lleva diciendo ya muchos años, como lo podía decir el Pañales o cualquier persona de la comunidad. Es un pensamiento que finalmente se lo atribuyó básicamente como si tuviese alguna clase de información privilegiada, cuando en realidad es alguien que ha soltado un mogollón de informaciones y con el tiempo las ha tenido que ir borrando. Mismamente dijo que este primer trimestre del año Xbox haría un mogollón de despidos y ha sido el primer trimestre en muchos años que Xbox no hizo ninguna clase de despidos, así que imaginaros la confiable fuente que tendrá este señor. Pero bueno, básicamente es un fanático de otras compañías y lo dicho, vive de supuestamente haber acertado una cosa que muchos ya dijeron antes y que de hecho nunca llegó a concretar. Pero bueno, en resumidas cuentas que han salido a desmentirlo, aunque como siempre digo, los planes a largo plazo pueden acabar cambiando. Xbox lo mismo que hace ahora una cosa, luego puede hacer la contraria, al igual que también PlayStation y al igual que también otras muchas de estas compañías. Pero vamos, que de momento no hay planes en marcha atrás con Gears, sino que de hecho este señor ha comentado que cada año quieren ofrecer más videojuegos exclusivos y esto pues parece que es una estrategia por lo menos a medio plazo, con lo cual de momento no hay nada más. Y por favor, que no me hagan ustedes como me han hecho algunos en redes sociales que se me han enfadado. El historial de este supuesto informador es muy negro, es que es un historial de fallos consecutivos increíble, que se le atribuye un único acierto que fue repetir durante por lo menos 5 años que Xbox iba a hacer videojuegos multiplataforma. Hombre, pues también nuestro colega el Pañales es insider, porque lo dijo también en 2020. Es que no me fastidies, tío. Pero bueno, vamos a otra cosa, anda, a informadores más serios. Como por ejemplo el señor Stephen Totilo, que nos ha comentado lo que está pasando con Ninja Theory y Senua, el nuevo videojuego de la licencia Hellblade. Pues prácticamente ha confirmado una teoría de las dos que expuse ayer en este canal. Y es que mucha gente se preguntaba por qué Xbox iba a anunciar este videojuego si estaban a punto de cerrar el estudio. Pues ojo, porque fue con toda la intención del mundo. Según la información que nos acontece aquí, parece ser que Xbox era consciente de que iba a tomar esa decisión, es decir, no ha sido aleatorio ni a posterior del evento, no se les ha ido la cabeza, simple y llanamente
pues sabían que iban a vender el estudio o a cerrarlo y decidieron presentar el proyecto que ahora mismo tienen entre manos para que llegue algún inversor, para que llegue alguien que ponga dinero encima de la mesa, para que alguien rescate el proyecto y por supuesto también al estudio. Eso también confirma la teoría que tuve sobre el por qué este videojuego no lo hicieron exclusivo si total, no estaba anunciado para la PlayStation. No era un videojuego que tuviese ninguna clase de compromiso previo. Y claro, pues cada uno podíamos hacernos nuestras teorías, pero cuando se dijo lo del cierre, pensé automáticamente que por eso, que se anunció como multiplataforma para ver si en algún momento alguien lo podía rescatar y ya pues tener un poco el pan vendido a todas las comunidades. ¿Y saben ustedes lo mejor de todo? Que el estudio también lo sabía. Esto se ha comunicado de manera interna y bueno, por esta parte casi que alguno hasta tiene que decir que gracias, porque estas compañías ya sabéis que no hacen amigos. En ocasiones de despidos anteriores, tanto en Xbox como en Tencent, como en PlayStation, como en algunas otras tipo Embracer, pues muchos, digamos, desarrolladores comentaban de que se acababan enterando por la prensa antes que por un comunicado interno. Y la verdad que eso siempre me ha parecido bastante vergonzoso. Pero vamos, no es tampoco menos vergonzoso en esta ocasión, la verdad. Hacer que un estudio presente un videojuego cuando el estudio sabe que están a punto de cerrarte, me parece hasta una especie de broma macabra. Y ahora vamos a profundizar un poco en ese sentido porque la verdad, conocer esta información desde luego está bastante bien, pero el fondo que hay detrás de la misma no me parece nada adecuado ni para el estudio ni tampoco para los propios usuarios. Porque ahora di tú que nadie los compra. ¿Ahora qué? El juego cancelado entonces. Si nadie te compra, si no tienes dinero para sostenerte por tú mismo, como es el caso, pues entonces al usuario le has puesto un videojuego delante de las narices, has abierto incluso ficha, tanto en una consola como en otra, además del PC, y luego te dicen que lo cancelan. Esto entiendo comercialmente el por qué se hace, antes de que alguien me venga de experto comercial a explicarlo. Ya sé por qué se hace, ya sé cuál es la intención, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, pero por Dios, alguna vez podemos pensar un poco como usuarios, tío, que nos acaban de presentar un videojuego delante de nuestras narices y nos acaban de plantar claramente la incertidumbre de que a lo mejor ese videojuego jamás va a existir. Y así, mira, yo empiezo a tener la teoría de que esto es literalmente lo mismo que pasó durante el 2024 con el Perfect Dark. A mí me da la sensación de que es exactamente el mismo caso, que aquel videojuego Xbox lo presentó con toda la intención de que alguien pusiera dinero encima de la mesa. ¿Y por qué digo esto? No solamente lanzar una moneda al aire, como el filtrador que hemos comentado al principio, es porque hace meses vimos una información de que Xbox, antes de cerrar el estudio desarrollador de Perfect Dark, estuvo buscando posibles compradores. Incluso sonaba por ahí el nombre de Take-Two, ni más ni menos. Eran uno de los que estaban en la parrilla de salida para poder adquirir tanto la licencia como el videojuego final. Con lo cual a mí me da la sensación, sumando una información y otra, de que pasó exactamente lo mismo con ese videojuego. Y la verdad, me cabrea. Porque lo dicho, está muy bien echar la culpa a los estudios, obviamente. Tanto Ninja Theory como el desarrollador de Perfect Dark tardaron la vida y media en sacar un videojuego o por lo menos en mostrarlo. Hasta aquí estamos de acuerdo en que no supieron gestionar bien los recursos y tampoco el tiempo de desarrollo. No supieron cumplir esos hitos. Pero por Dios, ¿qué es esto de que venga aquí una compañía y durante un evento te presente una bomba de humo? Porque literalmente lo que te presentaron fue una bomba de humo. Dijeron: ponerle esto al público en su cara, ilusionar a una gran comunidad de jugadores encima con licencias que son muy queridas en sus respectivos nichos, para luego que a lo mejor nunca salgan. Y esto a mí la verdad que me parece increíble. Yo es que, siendo en cierto modo positivo que quepa la posibilidad de que los compren y no los acaben cerrando, pues me sigue pareciendo una noticia muy turbia. Honestamente, es que me parece una manera muy fría de proceder de estas compañías. ¿Qué queréis que os diga? Pero es que están buscando posibles compradores, dirán algunos. Ya,
Pero tío, a mí no me vengas a ilusionar, búscatelo en privado. No me enseñes un videojuego que a lo mejor pues nunca acaba existiendo. Ojo, porque ahora vamos a hablar de PlayStation, ya que hay también ciertas informaciones de última hora que hay que matizar y que también, por supuesto, tenemos que aclarar, ya que se ha hablado también de cierres de estudios y de grandes cantidades en despidos, aunque eso lo vamos a ver más adelante en este mismo vídeo. Vamos a contextualizar un poco mejor esa información, porque incluso ya se está hablando de que iban a cerrar estudios como por ejemplo el desarrollador de Returnal y también de Saros. Hablamos de Housemarque, un estudio desarrollador que en principio no estaría en problemas. Aunque ha habido muchos rumores, este estudio de desarrollo en principio está completamente garantizado, pese a que sus videojuegos no son precisamente los más vendidos de PlayStation. Son videojuegos que en términos de ventas acaban pasando bastante desapercibidos o suelen tener cifras bastante discretas. Y aún así, pues os comento de última hora que según se ha podido observar en sus perfiles de trabajo, el estudio pues ha crecido alrededor de 4 veces lo que era allá por el año 2017. Ahora tiene en torno a unos 120 desarrolladores trabajando de manera interna. Y parece que incluso hay nuevos puestos de trabajos abiertos, es decir, que en principio siguen con proyectos a futuro. Aunque bueno, ya sabéis que en esta industria no nos podemos fiar de nadie. Internamente no parece que haya trascendido precisamente que el estudio vaya a cerrar o que tenga alguna clase de historia. Ya veremos en el largo plazo, pero en principio esto es lo que hay. De hecho, el estudio pues parece bastante optimista con su futuro, ya que sigue hablando de nuevos proyectos y de hecho han hecho un símil comparativo que ellos tienen como objetivo ser un poco o seguir el camino de From Software, en el aspecto de que al principio sus videojuegos eran de nicho, eran para unos pocos miles de jugadores y ahora pues llegan a millones de usuarios. Obviamente, la dimensión que ha cogido From Software es prácticamente inalcanzable, pero desde luego que el camino se entiende perfectamente. Yo con este tipo de cosas ya sabes que siempre me pongo de parte del mismo lado. Esos estudios que te hacen cosas distintas a lo que haces siempre son los estudios que más se deben proteger. Obviamente, ten cuidado con los presupuestos que les das, obviamente ten cuidado con los proyectos que les apruebas, obviamente ten un poco de miramiento para que no te acaben arruinando, por supuesto, hasta ahí estamos completamente de acuerdo, pero eso también es una responsabilidad de la propia compañía, porque el estudio, ilusiones y talento, desde luego tienen. Mirad, no se puede decir durante tanto tiempo que PlayStation, por ejemplo, solamente es God of War, Gran Turismo y Uncharted con diferentes skins, ¿sabéis? Y luego criticar cuando te lanzan algo distinto como esto. Que esto sucede mucho en la industria del videojuego. Ubisoft también ha pasado por el mismo trance de lanzarte un montón de videojuegos muy alternativos y sin embargo la gente luego solamente te compra el Assassin's Creed. Pues claro, al final acaban tomando ese camino, al final se acaban centrando siempre en las 4 licencias de toda la vida. Es que también hay que ser un poco más reactivos a veces como comunidades, pero lo dicho, entiendo que en cierto modo te va a traer siempre la vieja confiable que un poco ese destino oscuro por conocer en muchas ocasiones. Y bueno, Saros entiendo que está pasando por ese trance, no tenemos datos oficiales de ventas, básicamente nunca lo he sabido y entiendo que por ello de momento pues los números no habrán sido lo más importante del mundo. Entiendo que estará en la misma línea que Returnal básicamente, pero vamos, esto es un juegazo, os lo digo así, y es bastante curioso que de hecho el 99,9% de la gente que lo critica es curiosamente gente que no lo ha jugado, pero es que ese es el problema, que hay mucha gente que no lo ha jugado y obviamente pues quizá tengas que potenciar un poco más la imagen de este tipo de videojuegos. Y efectivamente en su origen videojuegos como Demon's Souls o el propio Dark Souls al principio eran títulos que te jugaban unos pocos, lo que pasa es que eso con el tiempo ha ido creciendo y obviamente no me parece un mal camino a seguir. Yo por eso a mí me cabrea tanto, dejando a un lado el ejemplo de Saros, que se cierren siempre estudios de videojuegos pequeñitos, estudios que en general ni te cuesta tanto promover sus videojuegos, ni te cuesta tanto financiarlos, pero sin embargo son los únicos que te hacen cosas distintas. Es que esos hay que protegerlos, es que eso hay que potenciarlos de alguna manera y hombre,
Yo este tipo de propuestas, incluso a veces, aunque no me gusten alguna de esas propuestas, pues las apoyo. Es que al fin y al cabo es lo que más falta le hace a múltiples compañías, salirse un poco de ese blockbuster que te sacan siempre, que están muy bien, a mí me gustan todas las sagas que acabas de mencionar, pero hombre, siempre hay que tener alguna clase de alternativa. Y bueno, pues de momento, buena información para lo que acontece en este estudio, aunque no todos van siguiendo por el mismo camino. De hecho, algunos de los estudios más grandes se van a ver en serios problemas próximamente. Todo tiene un nombre muy concreto: Bungie. Este estudio de desarrollo, según ha comentado un reputado periodista francés, este verano va a tener despidos masivos. Y según la información que maneja, aunque yo no lo conozco tanto, os la traslado, se habla de al menos un 50% de la plantilla. Estamos hablando de una plantilla de poco más de 800 empleados, que pasarían a ser en torno a 400. Ya me dirán ustedes cómo se pretende en un futuro hacer una nueva entrega de Destiny, por ejemplo. Esto a mí me parece prácticamente la destrucción definitiva de esta compañía. Una compañía que de hecho ha sido bastante propensa a autodestruirse. Este estudio de desarrollo, con Activision y con su independencia completa, no ha parado de autosabotearse durante todo el tiempo, y al final pues hombre, parece que aquí en PlayStation es donde va a llegar su fin, visto lo visto, porque al final la compañía no hay manera de gestionarla en condiciones. Es una compañía que parece que lo de Destiny 2 acabó siendo prácticamente un accidente. Nadie se explica cómo una compañía histórica como esta está cayendo a los abismos de esta manera, y lo dicho, parece que el futuro no pinta demasiado bien. Y si tu sustento va a ser Marathon, desde luego el prisma pinta todavía peor, porque con la última actualización recuperaste a una parte de usuarios, pero es que ahora mismo la situación vuelve a ser la misma que hace unas semanas. Y claro, ¿qué te vas a esperar? Otros 2 meses a que haya una nueva actualización, y luego así cada 3 o 6 meses intentar salvar un poco los muebles, y así es imposible salvar un estudio de más de 400 empleados. Incluso con este recorte sería un problema en el largo plazo. Y nada, pues esto es básicamente lo que hay. Por supuesto, esto no está confirmado oficialmente, pero es que todas las señales, cualquiera que vea lo que está pasando con este estudio, ve perfectamente que aquí hay problemas y que no pinta bien en el medio plazo. Para mí, la solución que tiene toda esta situación en la industria del videojuego es: céntrense en videojuegos de presupuesto medio. Obviamente sigan sacando las grandes producciones de siempre. Yo quiero mi nuevo God of War, quiero mi nuevo Gears, quiero todas esas sagas siempre en activo. Pero por Dios, no pasa nada por de vez en cuando financiar videojuegos de tamaño medio. Al fin y al cabo, no arriesgas tanto dinero y te pueden salir joyas. Que sí, que no todos los días te va a salir un Expedition 33. Eso te va a salir uno cada mucho tiempo, pero te pueden salir pequeñas joyas que a poco que vendan ya te van a salir rentables, ya te va a dar saldo positivo. Pero no, parece que estas compañías o crecen 20.000 millones cada mes o no están contentas. Es triste, pero bueno, es otra manera de pensar muy actual, es lo que toca. Sobre esto, por supuesto, me podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios como siempre. Ya haremos algo más extendido sobre este tema, pero disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.